Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Ceballos, soy parte del staff del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Como acordamos hace 2 segunditos, íbamos a esperar hasta 4:10 para arrancar el tema, la temática que hoy nos convoca, y es actuaciones frente al paro cardiorrespiratorio, y hablar un poquito más que nada sobre las actualizaciones que tenemos. Más que nada me basé en las guías de la TLS, del PALS, para armar esta clase. Eh, Bien, los objetivos entonces son recordar las definiciones de paro y de lo que es reanimación cardiopulmonar, un poco la epidemiología, los modelos de actuación, y acá hablamos de la cadena de actuación frente al paro, actualizar los conceptos sobre RCP basados en las últimas guías, y bueno, nada, arrancamos entonces. Como definiciones importantes y para ponerle un marco a todo esto que nosotros estamos hablando, es importante recordarlas. Vamos a decir que un paro cardiorrespiratorio es aquella situación que suscita del cese de la circulación sanguínea causada por la ausencia de la actividad cardíaca o ineficaz. Puede sucederse de forma brusca o bien puede ser el resultado de una progresión hasta esta situación, que puede ser asociada o está asociada más que nada a la hipoxia. Esto es lo que nosotros clínicamente decimos el paciente, o lo vamos a ver manifestado como el paciente que no respira o respira ineficientemente, no responde y no tiene pulso. Por otro lado, la reanimación cardiopulmonar es el conjunto, digamos, es una técnica que implica un conjunto de conocimientos y habilidades para actuar en el momento del paro y hacer un tratamiento agresivo con el objetivo de restablecer las funciones vitales. Bien, muchas son las causas de paro. El paro, como habíamos dicho hace unos segunditos, puede ser por causas cardíacas. Denme un segundito. Perdón. Causas cardíacas, directamente, por ejemplo, las arritmias, o como habíamos hablado, ser el resultado de la progresión de situaciones que llevan a la hipoxia. Por ejemplo, hablando netamente de problemas respiratorios, las dificultades respiratorias y la insuficiencia respiratoria, que puede llevar a la insuficiencia cardiopulmonar, o bien el shock, que también es otra de las situaciones más frecuentes en pediatría. De esto, que es como destacable, que entre el 4 y el 15% de las causas de paro en pediatría se suceden por el colapso súbito. Esto es bien distinto a lo que sucede con las causas de paro en los adultos, que en su gran mayoría son por causas cardiovasculares. Bien, esto es como para recordar, las H y las T, ¿sí? Son las causas que nos llevan o que contribuyen a esta fisiopatología de la hipoxia y la inestabilidad hemodinámica que finalmente desencadenan el paro. Hablamos de causas y la AJA utiliza mucho esto de identificar y tratar, y que son sumamente importantes porque más allá de los algoritmos que nosotros utilicemos, y van a ver que esto es parte de los algoritmos, tenemos que identificar estas cosas y tratarlas directamente y agresivamente como parte del tratamiento del paro. Entonces tenemos la hipovolemia, la hipoxia, los trastornos del ácido base, la hipoglucemia, la hiperpotasemia o la hipopotasemia y la hipotermia. Y en las T tenemos la neumotórax tensión, el taponamiento cardíaco, los tóxicos, las trombosis coronarias y pulmonares. Algunos datos epidemiológicos, y esto no ha cambiado mucho, sí hablar de que las tasas de supervivencia son, en lo que respecta al paro cardiorrespiratorio, son mayores en el paro intrahospitalario que las del paro extrahospitalario, siendo estas últimas del 11.4%, en lactantes el 5%, en los niños un 13% y un 17% en los adultos, mientras que las del intrahospitalario es del 43%.
La recuperación neurológica global de los sobrevivientes del paro es cerca del 50%, 47,7%, con discapacidades menores entre un 85%. Y en lo que refiere a los ritmos de paro, la supervivencia es mayor cuando el ritmo es desfibrilable entre un 25 y un 34% versus la sistolia, que es como la que menor supervivencia tiene, y haciendo la actividad eléctrica sin pulso en el paro cardíaco intrahospitalario, la que tiene como la supervivencia mayor en un 38%. Bien. Otra de las cosas que es importante destacar es que no, digamos, durante la situación del paro y la reanimación suele haber un ritmo desfibrilable hasta en el 27% de los casos. Esto es la cadena de supervivencia conocida por la AJA, y es una cadena de actuación frente al paro cardiorrespiratorio eh, que está compuesta por distintos eslabones que son sumamente importantes que nosotros los trabajemos y que la población también los conozca para poder llevar a cabo la reanimación adecuada. Las grandes diferencias entre la academia, entre la AJA y las guías europeas, la AJA últimamente agregó un sexto eslabón, que es importante reconocerlo, que habla de la recuperación de los pacientes, y la Academia Europea son entre 4 o 5 eslabones, pero que básicamente todos trabajan sobre lo mismo, que es identificar, pedir ayuda, hacer las maniobras de reanimación, los cuidados postparos, y ahora se ha puesto mucho énfasis en las últimas actualizaciones en lo que es la recuperación de los pacientes. Bien. Lo que verán acá, que no es muy distinto, o sea, esto está extraído directamente de las guías de la AJA, es la diferencia que hay entre lo que es la actuación en el paro intrahospitalario y en el extrahospitalario. Van a ver que el primer eslabón, y ahora los vamos a desarrollar un poquito más a cada uno, se trata de lo que hablamos hace un rato, de la identificación precoz. Eso en los entornos intrahospitalarios significa tener bien a mano, tener bien presente las causas que llevan a un paro e identificarlas agresivamente antes de llegar a esta situación final o a este desenlace desafortunado. Y en lo que es el paro extrahospitalario habla mucho sobre lo que es la prevención de conductas de riesgo. Luego hablamos del sistema de activación de ayuda en ambos casos, iniciar maniobras de reanimación básica, maniobras de reanimación avanzada, y luego lo que habíamos hablado hace un ratito, los cuidados postparo y la prevención. En el primer, esto es lo que habíamos hablado hace un rato, lo que hablamos de prevención e identificación, tanto en uno como en el otro. Otra de las cosas importantes es, antes de iniciar cualquier maniobra de reanimación, es mantener una escena segura para el reanimador y la víctima. En lo que es la identificación, siempre cuando nosotros vamos a abordar al paciente desde nuestro triángulo de evaluación pediátrica, vamos a ver que los 3 lados están alterados. Un paciente que en apariencia está alterada porque está inconsciente y no responde, que no respira efectivamente o que jadea, y que tiene una palidez o una coloración distinta o cianótico, es un paciente que esté en nuestro, si seguimos nuestro razonamiento en lo que es el TEP, una falla cardiopulmonar. Lo siguiente que tenemos que hacer es, y que incluso lo podemos hacer en simultáneo mientras tomamos o nos fijamos la respiración del paciente, tomarle los pulsos. ¿Qué pulsos vamos a tomar? Los pulsos centrales. ¿Por qué? Porque ante una situación, acuérdense, de descompensación hemodinámica, los pulsos centrales son los últimos que van a desaparecer. Entonces, siempre el pulso femoral en cualquier edad se puede tomar, y después en los lactantes podemos tomar el pulso braquial, y en los niños más grandes el pulso carotídeo. Eso forma parte de lo que es la identificación del paro, y es muy importante que podamos, tanto en los entornos intrahospitalarios como en los extrahospitalarios, transmitir esta información. Bien. El segundo eslabón consiste en lo que habíamos hablado recién, en la activación del sistema de emergencias. Esto es, intrahospitalariamente, el pedido de ayuda y armar precozmente el equipo, que después más adelante vamos a desarrollar un poco eso. Y en lo que es en los entornos intrahospitalarios, bueno, hace mucha referencia en las actualizaciones, se habla mucho sobre ayornarse a las tecnologías
vigentes, es decir, bueno, usemos los celulares, usemos los sistemas de emergencias, los altavoces que nos guíen, que nos ayuden para una reanimación eficaz. Otra de las cosas que se habla y que es importante que lo tenga en su cabeza, si uno es testigo presencial de un paro, lo primero que tenemos que hacer después de la identificación es el pedido de ayuda y organizar como los roles. Si estamos solitos, tenemos que dejar a la víctima en un lugar seguro, activar el sistema de emergencias y volver con la víctima para iniciar las maniobras de resucitación. El tercer eslabón es la reanimación de alta calidad, y acá vamos a hacer un paréntesis para hablar de lo que es la reanimación básica, disculpen, y la reanimación avanzada. En lo que es reanimación básica, tenemos que decir que es el conjunto de herramientas y de maniobras de funciones respiratorias que tienen como por objetivo el conjunto de maniobras que tienen como objetivo lograr una sobrevida mayor y restablecer las funciones respiratorias y cardíacas a través del masaje cardíaco y a través de las ventilaciones. Esto sea en los entornos extrahospitalarios por ventilación boca a boca, boca-nariz, o con una mascarilla, y en los intrahospitalarios siempre con el material adecuado, con la bolsa del ambú. Y otro de los elementos que se agregan a la reanimación básica, a esta instancia de reanimación básica, es la utilización del DEA, o el desfibrilador automático. Cuando hablamos de reanimación básica, nuevamente incluye esto del primer eslabón que ya habíamos charlado, y bueno, lo que habíamos hablado de todas estas otras herramientas. Algo importante para decir que a partir del 2010, las guías AJA, y esto seguramente ya lo saben y no es algo nuevo porque desde las actualizaciones posteriores, se ha cambiado la secuencia de utilizar, o sea, la secuencia de reanimación, empezando para unificar criterios, empezando con las compresiones, mantener la vía aérea despejada y la buena ventilación, entendiendo que antes era ABC, ahora CAB, como en los adultos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compresiones, repasar un poco lo que se habla de compresiones efectivas. Las compresiones efectivas tienen varias características que cumplir. Una tiene que ver, una de ellas es con la localización del sitio donde vamos a comprimir. Tiene que ser en la mitad inferior del esternón, sobre la línea mamilar, y no irse más abajo y tener cuidado con el apéndice cifoides. La técnica es unimanual o bimanual, depende de la edad de nuestro paciente. En los pediátricos se recomienda unimanual con el talón de la mano, sin flexionar el codo. En los lactantes, la técnica unimanual es con los 2 dedos sobre la geografía adecuada, y cuando tenemos más de un reanimador, se sugiere la técnica de ambos pulgares, rodeando el tórax del paciente con las 2 manitos y hacer el masaje de esta forma, siempre que tengamos la posibilidad de tener a alguien que maneje la vía aérea. Otra de las cosas que habla de la relación de las compresiones efectivas, es la relación compresión-ventilación, que vamos a recordarla. Esto en los adultos es 32, en niños en lactantes con un reanimador 32, y con 2 reanimadores 15-2. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, si bien, al igual que en las otras, siempre se mantiene como la recomendación de 100 a 120, se refuerza que se recomienda que sean más cercanas a 100 que a 120. La profundidad tiene que ser alrededor de 1/3 del tórax en niños y en lactantes. Eso significa alrededor de 5 y 4 centímetros respectivamente, y la expansión entre compresión y compresión debe ser total. No nos sirve que apretemos y que nos quede la mano pegada en el pecho del paciente, porque no vamos a permitir la circulación coronaria, ni la expansión del tórax, ni la entrada de flujo aéreo. Otra de las cosas muy importantes y que siempre se remarcan en lo que respecta a la reanimación es minimizar
reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones, que sean menos de 10 segundos el tiempo que nosotros tenemos para detectar si el paciente vuelve o no vuelve a la circulación espontánea y si tiene o no tiene pulso. Una vez que hablamos un poquito de lo que es vía aérea, de compresiones, vamos a pasar a lo que es vía aérea. El objetivo es alinear los ejes de la vía aérea, el oral, faríngeo y traqueal, y esto es importante, la posición del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el estar en una situación de relajación, estar hipotónico, lo que hace es llevar los músculos de la cavidad oral, principalmente la lengua, hacia atrás, y eso puede generar una obstrucción de la vía aérea. La sugerencia siempre es chequear que esté la vía aérea despejada, o poner el paciente en posición de olfateo, no hiperextendido y no hiperflexionado, y tener en cuenta que esta maniobra, en caso de que haya una sospecha de traumatismo, no se va a poder realizar, hay que proteger la vía aérea y se va a tener que hacer la tracción mandibular para poder despejar la vía aérea. En lo que respecta a las ventilaciones, la técnica, en caso de tener el material apropiado, es la técnica de la C y la E, con máscara y bolsa autoinflable. En los ámbitos hospitalarios recuerden que hay distintos tipos de bolsas autoinflables según la edad de nuestros pacientes. No es la intención de la charla ponernos a hablar de lo que es vía aérea porque es un mundo y ya lo tenemos ya lo hemos visto en otros encuentros, pero bueno, sí remarcar esto y ya vamos a volver sobre las actualizaciones puntuales en lo que hay de ventilación. En lo que es la desfibrilación o el DEA, recuerden que en nuestro país existe la ley 27.159 que establece que debe haber un desfibrilador en los lugares de mayor aglomeración. Entonces, esto se los traigo de la página del gobierno de la nación, que dice, bueno, ¿dónde podemos encontrar un DEA? En organismos públicos, estadios, clínicas, aeropuertos, terminales de transporte, entre otros, y que siempre tienen que estar bien señalados cerca de los matafuegos con los carteles, y la cartelería adecuada y los elementos de seguridad adecuados. Siempre tener en cuenta que hay que hacer las compresiones hasta que llegue el desfibrilador. Una vez que se conecta el desfibrilador, dejar que tome el ritmo, que se nos puede llevar entre 5, o sea, colocarle las paletas según las normas de o según las indicaciones de cada fabricante de desfibrilador, y tener en cuenta que una vez que se vaya a realizar la descarga, de ser necesario, nadie puede estar tocando al paciente, y luego de aplicada la descarga debemos continuar con las compresiones hasta finalizar ese ciclo. Bien, el cuarto eslabón, ¿sí? Volviendo un poquito a lo anterior, es el soporte vital avanzado, y acá vamos a hablar de el RCP avanzado. Esto incluye o incorpora además una serie de instrumentos y herramientas que nosotros tenemos dentro de los ámbitos intrahospitalarios, que bueno, considerando el paro extrahospitalario, eso se sucede cuando llega la ambulancia para avanzar con estos cuidados. ¿Qué incluye qué herramientas incluye el soporte vital avanzado? Bueno, el chequear el ritmo del paciente con una monitorización constante, establecer un acceso vascular permeable, que puede ser periférico o intraóseo, administrar las drogas adecuadas, considerar utilizar un dispositivo avanzado de la vía aérea, y ahora sí el uso de un cardiodesfibrilador. Esto como para recordar, no vamos a ahondar mucho en esto tampoco, los ritmos desfibrilables y fibrilables, perdón, los no desfibrilables y los desfibrilables. Tenemos en los desfibrilables la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y después, dentro de los ritmos de paro no desfibrilables, quizás los más frecuentes, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Tener en cuenta, y después ya vamos a retomar el algoritmo,
que cuando vamos a hacer una descarga se tiene que iniciar a 2 joules por kilo, y si fracasamos en esa descarga, tenemos que subir a 4 joules por kilo sin superar en descargas posteriores los 9 joules por kilo, y tener en cuenta que recién a partir de la segunda descarga frustra, ahí incorporamos también en este lado del algoritmo la utilización de la adrenalina previa a la mioradona. Esto sí es una de las actualizaciones nuevas que se han hecho en las nuevas guías del 2020 y que siguen vigentes en las actualizaciones que se hacen anuales. En lo que respecta a los accesos vasculares, como ya todos sabemos, las prioridades son para el tratamiento del paro las vías intravenosas, las periféricas, las intraóseas y en última instancia utilizar la vía endotraqueal, que es importante esto tener en cuenta y siempre presente cuándo avanzar con una vía intraósea, y esto sí lo seguimos reforzando, es luego de 2 intentos, de 2 a 3 intentos de una vía periférica frustra, o bien dentro de los 60-90 segundos, y no perder tiempo. Tanto por las vías periféricas como por las intraóseas podemos pasar cualquier tipo de medicación. La única diferencia que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de vías intraóseas es hacer el pasaje de medicaciones o de líquidos con la presión suficiente como para romper la presión intratrabecular del hueso. Disculpen. Permiso. Y lo otro que es importante saber es que la vía endotraqueal no es una vía para cualquier cosa, podemos pasar solo medicaciones liposolubles, la nemotecnia es lana, lidocaína, adrenalina, naloxona y atropina, y que las dosis son más bien erráticas. Y la adrenalina se recomienda hacerla de 10 a 16 veces mayor, y la de los otros fármacos de 2 a 3 veces más. Bueno, ¿qué nos aportan las drogas o cuál es el objetivo de utilizar drogas en las situaciones de paro cardiorrespiratorio? Aumentar la perfusión coronaria y cerebral, estimular la contractilidad miocárdica, corregir y tratar las causas más probables, y suprimir o tratar las arritmias, ¿sí? La actualización más importante que tenemos en las guías de la AJA del 2020 en este punto es sobre el uso de la adrenalina, ¿sí? Si bien antes estaba recomendado o se sugería que empezara la adrenalina luego de los 2 minutos previo a los 5, ahora es una recomendación fuerte que apenas encontramos al paciente en paro con un ritmo no desfibrilable, tenemos que pasar lo antes posible la adrenalina, que indicada dentro y que se puede indicada dentro de los 5 minutos con la posibilidad de repetirla cada 2 minutos. Y que en los ritmos, repito esto, desfibrilables, luego 2 intentos de desfibrilación que han sido frustros, y administrar la adrenalina. Bien, eso es un recordatorio de las drogas de paro, están a disposición, se las dejo, no vamos a avanzar mucho más con esto porque están disponibles. Bueno, de las dosis, las indicaciones de las medicaciones más frecuentes. Sí recordar que tanto el bicarbonato de magnesio, el bicarbonato de sodio no está indicado de rutina en el paro, solamente cuando tenemos una acidosis grave con hiperpotasemia que es refractaria a los mecanismos de compensación ventilatoria. Bien. En lo que respecta a los dispositivos avanzados para la vía aérea, las últimas actualizaciones ya refuerzan en la utilización de tubos endotraqueales con balón. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de extubación y reintubación, el riesgo de estenosis subglótica y de microaspiraciones que se pueden llegar a suceder. Todas estas cosas nos las da la utilización del balón y por eso se prefiere su utilización. Y tampoco, y esto sí ya no lo dejan como, bueno, no se recomendaría, no, es una recomendación fuerte no hacer la presión cricoidea durante la intubación. En lo que respecta a lo que podemos decir del desfibrilador manual, el cardiodesfibrilador, esto de las dosis que ya lo habíamos hablado y lo vuelvo a repetir, empezar a 2 joules por kilo, luego 4 joules por kilo sin superar los 9. Tener en cuenta que es importante reconocer en su lugar de trabajo con qué elementos yo trabajo y dónde están las palas o
o los autoadhesivos o los parches para nuestros pacientes. Saber que las palas son por edad, por kilo, o sea, las pediátricas se utilizan para menores de 10 kilos, y ya para mayores podemos usar las otras palas, y que tienen que utilizarse con un gel conductor. Un gel conductor no es una alcohol en gel, no son gasas con fisio, y tampoco es el gel de ecografía, es un gel conductor. Y lo que siempre se indica es, o sea, hace hincapié, es en despejar la zona cuando vamos a aplicar una descarga, dar el aviso en voz alta, tener la precaución además de que no esté el oxígeno cerca del paciente, y una vez que termina la descarga, retomar nuevamente las compresiones. En lo que respecta al quinto eslabón, para continuar con la cadena de supervivencia, son los cuidados post-paro. Los objetivos es trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos donde se pueda preservar los órganos y los tejidos, como los trastornos, como el medio interno adecuado, ¿verdad? Dentro de estas recomendaciones u objetivos a trabajar en esta instancia tenemos la medición de la presión venosa central, la frecuencia cardíaca, las gasometrías y las correcciones de las alteraciones del medio interno, la temperatura, cómo manejar esa temperatura entre 36 y 37,5 por 5 días, o una hipotermia durante 2 días, una hipotermia entre 32 y 34, no cualquier hipotermia, seguido a 3 días de una normotermia. También se hacen sugerencias sobre la CO2, ser agresivos con el tratamiento de la hipotensión, para que superar el percentilo 5 según la edad, mantener evitar las hipercapnias y las hipoxias, y también así la hiperoxia. Y esto sí, como recomendación nueva y como actualización, se hace énfasis en en los lugares donde sea posible, realizar un electroencefalograma continuo para la detección precoz y el tratamiento de las convulsiones. Y lo otro que también se hace una recomendación fuerte es en los pacientes que presenten monitoreos continuos invasivos de la TA en el momento del paro. Es razonable, o nos deberíamos guiar con la presión arterial diastólica para monitorizar la calidad de nuestro RCP, esperando que sea ideal una diastólica de al menos de 25 milímetros de mercurio en lactantes y de 30 milímetros de mercurio en niños grandes. ¿Para qué? Para mejorar los resultados neurológicos. El sexto eslabón, esto que yo les decía que agrega la AJA en sus últimas actualizaciones, habla sobre la recuperación y el apoyo de los sobrevivientes, teniendo en cuenta que se recomienda la intervención de equipos multidisciplinarios hasta un año posterior, meses posteriores, años posteriores, pero sí un año posterior de seguimiento a los pacientes y los familiares que han atravesado por estas situaciones. Principalmente el cuidado neurológico, bueno, y esto, ¿no? De la recuperación multidisciplinaria y también del ámbito y los familiares de nuestros pacientes. Ahora sí, vamos a repasar un poco lo que es el algoritmo, que nos ayuda como a sintetizar un poco esta información. Este es el algoritmo de la AJA, no voy a traer cosas que no sean validadas, y es utilizado es el de las últimas actualizaciones. Una vez que identificamos el paro cardiorrespiratorio, nos sugieren empezar con oxígeno alto flujo, conectar el monitor, si es posible un desfibrilador, y ver si si tenemos un ritmo de paro fibrilable o no desfibrilable. En caso de tener un ritmo de paro fibrilable, que es el lado izquierdo del algoritmo, empezar a hacer la descarga a 2 joules por kilo y retomar inmediatamente las compresiones.
Después de un ciclo de 2 minutos de RCP, chequear el pulso y chequear el ritmo. Si el paciente sigue sin pulso y sigue con un ritmo desfibrilable, repetir la descarga, volver con las compresiones, considerar avanzar con la vía aérea y considerar si en esta segunda chequeada de pulso no tenemos pulso y tenemos ritmo desfibrilable, la administración de la adrenalina, y continuar con el algoritmo y, en una tercera instancia, si seguimos con un ritmo desfibrilable y el paciente sin pulso, la administración de amiodarodona o lidocaína según lo que nosotros tengamos en nuestro hospital y según cómo nos manejemos con este tipo de drogas. Y así continuar nuestra secuencia de RCP, teniendo en cuenta también las causas que hay, las causas reversibles, ¿no? Ahora, si es un ritmo no desfibrilable, la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, se recomienda rápidamente iniciar con la adrenalina y con los ciclos de RCP, de masaje cardíaco, cada 2 minutos. Y chequear el pulso cada 2 minutos. De ser que persistimos con digamos, el ritmo no desfibrilable, podemos repetir la adrenalina cada 2 minutos, pensar en este lado sí más fuertemente en las H's y en las T, porque no estamos hablando de lesiones directas sobre el corazón, y continuar con el RCP y tener en cuenta cuándo virar de un lado hacia el otro en caso de que tengamos un ritmo desfibrilable y no desfibrilable. Como van a ver en los algoritmos, siempre tenemos nuestras ayudas de memoria que nos hablan de cómo hacer el manejo avanzado de la vía aérea, lo que implica una reanimación de alta calidad, como son las compresiones. Dentro de las recomendaciones siempre está cambiar el compresor cada 2 minutos, o antes, si este está cansado, sería súper interesante que pudiéramos hacer la práctica de las compresiones. Seguramente muchos de ustedes ya las han hecho y saben que es agotador, entonces es importante tener en cuenta esto en los equipos de trabajo con el paro. Y bueno, tener en cuenta esto de que si tenemos independizada nuestra vía aérea, en vez de hacer ciclos de 15-2 o 30-2, en realidad sería ideal continuar con el masaje de forma continua y hacer ventilaciones independientes cada 2 o 3 segundos. Bien, también nos habla de las energías de descarga y las dosis de los fármacos para utilizar. Algo importante para hablar dentro de lo que es el paro es el trabajo en equipo, y esto no solo en el paro, sino en todas las urgencias que nos atraviesan en la guardia. Es importante poder identificar roles, saber qué rol cumple cada uno y cómo tenemos que hacer la comunicación entre nosotros cuando tenemos estas situaciones. Entonces, el personal mínimo que se sugiere en la situación de paro es de 4 personas, 4 a 5 personas, un encargado de la vía aérea, un encargado de la compresión, un encargado de las descargas, alguien que anote, que aplique también, un encargado de la medicación y un líder. Y nos hablan las recomendaciones de que el líder tiene que estar en los pies del paciente, que sea quien dirija a la orquesta y que pueda ver todo lo que está sucediendo, definir las funciones del equipo, supervisar las acciones del mismo, dar mensajes claros, concisos, directos y calmados. Es muy importante esto, y facilitar las explicaciones, los puntos en donde estamos parados, y es quien después de realizar la reanimación hace un debriefing con el resto del equipo, que es sumamente necesario en este tipo de situaciones. Ahora, el resto del equipo debería saber cuál es su función, tenerla bien clara, hacer correcciones respetuosas. No es que el líder es la única persona que puede pensar al paciente, ni la única persona que tiene la potestad sobre el paciente, pero sí, o sea, es decir, el líder puede estar equivocado y digamos, somos personas y nos atraviesan distintas situaciones, entonces para eso somos un equipo que trabajamos
Entonces, siempre que uno esté o no esté de acuerdo con una indicación, la forma de hacer la devolución es a través del respeto. Y se hace mucho énfasis en lo que es la comunicación cerrada. ¿Qué significa eso? Voy a dar una indicación, me dirijo hacia la persona que voy a dar la indicación, hago contacto visual, me debo asegurar que la persona entendió lo que le estoy indicando, repetir en voz alta qué es lo que le estoy indicando y referir la acción cuando la está haciendo, y buscar que quien hizo esa indicación, es decir, el líder, haya comprendido que se hizo esa indicación. Esos son los circuitos de comunicación cerrado que nosotros idealmente deberíamos manejar en las situaciones de emergencia y sobre todo en esta situación de paro. Otras actualizaciones de la AJA que se hacen en relación al paro y más que nada a las situaciones que nos llevan al paro, hablan de, por ejemplo, en lo que respecta al shock séptico, utilizar bolos de líquido entre 10 y 20 mililitros por kilo, no tanto en push, sino de forma más pausada y con revaluaciones frecuentes. También se habla de que quienes son refractarios a los líquidos, usar la adrenalina o la noradrenalina como vasoactivo inicial versus otra droga, como por ejemplo la dopamina. También reconoce que es sensato la utilización de los corticoides a dosis de estrés cuando tengamos un shock que esté en vías de ser refractario a los vasoactivos. Él se incorpora en quienes, esto también lo habíamos visto en politrauma, pero en quienes sospechemos una causa de paro por shock hemorrágico hipotensivo, utilizar los hemoderivados en lugar de los cristaloides para reanimar con volúmenes continuos. Hace mucha énfasis en lo que es el entrenamiento de la población en la administración de la naloxona cuando se sospecha el paro por paro respiratorio, el paro cardiorrespiratorio secundario a un paro respiratorio por intoxicación con opiáceos. Esto es muy característico de la sociedad norteamericana, por eso también van a ver que ahora cuando hablemos un poco de lo que es educación, también sugieren las guías entrenar a la población en la utilización de la naloxona. También habla de la importancia de de identificar a los pacientes de riesgo y en lo que respecta a las actualizaciones en miocarditis, en los pacientes cardiovasculares, mandarlos tempranamente a la unidad de cuidados coronarios por el alto riesgo de hacer paros secundarios, arritmias, bloqueos, bajo gasto, etc. También habla del soporte ventilatorio extracorpóreo o el apoyo mecánico, el apoyo circulatorio mecánico, que podría llegar a ser beneficioso para ayudar a los órganos vitales y evitar el paro en los pacientes cardiovasculares. Y las guías europeas, esto a diferencia de lo que es la AJA, incorporan POCUS, es decir, los ECOFAS, como ayudas para identificar las causas reversibles que puedan llevar también al paro. Hay otras actualizaciones más que están en los highlights del 2020, que están disponibles en lo que es la bibliografía de la curso, que por ahí ya exceden un poquito más a lo que compete a esta charla. Sí, hablar un poco de esto que me pareció importante, que hablaba sobre la educación médica. Es necesario, ¿sí?, que todos manejemos la misma información, que nos entrenemos en habilidades prácticas para el soporte vital de estos pacientes, que incorporemos la repetición y la retroalimentación con estándares mínimos para mejorar las habilidades. Reforzar el entrenamiento grupal, reforzar el entrenamiento de la población, sobre todo de los chicos. Se habla mucho de la importancia de los chicos, de la educación en actuación frente al paro en los niños, de laburar y hacer simulacros in situ en los lugares
de trabajo, y bueno, también esto que les decía del entrenamiento de los LEGO en el uso y la administración de la naloxona. Como conclusiones que podemos decir, ya hago comentarios finales más que conclusiones, tiempo es vida, esto les puede parecer redundante, se han visto otras charlas de paro. ¿Esto qué significa? Que una RCP temprana, luego de un paro presenciado y el DEA son intervenciones claves que mejoran los resultados neurológicos, y no solo en los lugares extrahospitalarios, también en los lugares intrahospitalarios. Es necesario que identifiquemos a nuestros pacientes de riesgo y que tengamos sistemas de activación rápida. Por eso es importante nuestro entrenamiento también. Es importante la capacitación que tengamos, la comunicación que tengamos con la comunidad, la actualización permanente, y algunas charlas o tópicos que son necesarios y que se los traigo para que después los trabajen con sus equipos de trabajo. Esto de la importancia de la presencia del familiar en la sala de reanimación, que cada vez está más demostrado de que el familiar debería estar en la sala de reanimación y no excluirlo. Y súper necesario también charlar en equipos cuándo y hasta cuándo hacer una reanimación. Bueno, y eso es todo. Esto es algo de la bibliografía que se utilizó para realizar la charla, y espero que les haya sido útil y que puedan capitalizarlo. Creo que ahora pasamos a la instancia de las preguntas. Les quiero presentar a mi compañera Claudia Furque, que es de enfermería, que también está en este módulo, que nos va a ayudar a estar como panelista y respondiendo también con nosotros las preguntas que vayan surgiendo. Bien, ¿tenemos algún mensaje? A ver. Dice, buenas tardes, Ramiro Germán Sosa. La última actualización se puede comenzar entre 2 y 4 joules, si es lo que se refirió. La adrenalina según protocolo cada 3 a 5 minutos o reglada cada 4 minutos. Cada 2 minutos son las últimas actualizaciones, y hacerlo lo antes posible, no esperar 5 minutos. En cuanto a liderazgo, se habla de líderes horizontales que dan desuso el líder vertical. Por eso es importante la capacitación y la formación de todos en el equipo. Totalmente, estoy de acuerdo. En cuanto al funcionamiento del RCPS. Y después no muchas más. Las palas pediátricas en pediatría. Las palas tienen que ser adecuadas al peso del paciente, eso es importante. Y si van a usar las palas, tendrían que saber dónde están sus palas pediátricas. Después, en la guardia de mi hospital no hay gel conductor específico, tenemos el mismo gel que utilizamos para eco, pero habría que usar otro, si es lo que se sugiere. Nada, ¿qué diferencias habría con los otros? La verdad es que entiendo que se utiliza de modo específico, no sé bien cuál es la diferencia entre unos y otros, pero en todas las recomendaciones está no usar geles de ecografía, sí usar el gel conductor. Bien, nosotros los que tenemos acá en nuestro carrito un gelcito, y la verdad es que usamos ese en nuestra... Hola Sofi, buenas tardes, ¿cómo estás? No sé si se me escucha. Sí. Hola, hola Clau, también, ¿cómo estás? No sé si andás por ahí. Hola Belén, ¿cómo andan? Hola Sofi. Hola. Gracias. Hola chicas. Invitación. Bueno chicas, yo les quería hacer algunas consultas, un poco también, quizás abriendo también la rueda de preguntas, que quizás a veces son cosas muy simples o muy básicas,
pero nos puede generar la duda cuando no estamos acostumbrados a ser niños, que quizás, como les digo, cosas básicas como, por ejemplo, podemos repasar cómo armamos una adrenalina para un paro cardiorrespiratorio para un niño. Dale. Bueno, nosotros la indicación médica siempre en lo posible la recibimos en mililitros, si bien manejamos los miligramos perfectamente, y lo que hacemos es siempre administrar la medicación, en el caso de endovenosa o intraósea, siempre diluida. Así que tomamos una ampolla de adrenalina y la diluimos en +9 de solución fisiológica, quedándonos una jeringa de 10 mililitros, 1 miligramo. Lo que nos da la facilidad de poder administrar en este caso 10 kilos del paciente, 1 mililitro de la preparación, ¿no? O sea, se equiparan los miligramos ahí en la dilución. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Y la otra consulta que por ahí muchas veces nos surge, y quizás a los más ansiosos, es decir, bueno, yo puedo entrar a mi guardia y dejar preparada esta dilución, y la dejo preparada, no sé, hasta mañana o para la próxima guardia, o no es conveniente y es conveniente prepararla solamente si la necesito. En lo posible, a ver, nosotros manejamos este tipo de medicación en muchas ocasiones por ahí en la guardia. Normalmente el enfermero no suele administrar la medicación que no preparó, por más que la medicación quede rotulada. Son medicaciones que de por sí son de corta vida, tenerlas diluidas por ahí mucho tiempo en jeringa pierde la efectividad, o sea, pierde la función de la medicación. Y la otra es que nosotros no sabemos qué es lo que está preparado, esa es la realidad, así que normalmente lo que hacemos es dejar preparada la ampolla y la jeringa y prepararla en el momento de ser necesario administrarlo, nada más. Perfecto, muchísimas gracias, porque también por ahí puede surgir eso, bueno, me voy a preparar por si las dudas, pero bueno, estos conceptos son súper importantes para hablar de seguridad de fármacos, de seguridad para el paciente. Muchísimas gracias. Hay algunas Gracias. otras preguntas que nos consultan si podemos un poco repasar cómo usamos las palas si yo no tengo palas de niños. ¿Puedo igual usar una pala de grandes? ¿Cómo la tendría que poner en ese caso? También ayudando un poco a los compañeros de más lejos que quizás, es cierto lo que dice Sofi, deberían revisar todos sus desfibriladores y capaz encuentran las palitas en alguna parte. O quizás sacando la pala que tienen puesta de adultos se encuentren con la palita de niños abajo. Pero si no encontramos nada, ¿qué podrían hacer los chicos que no tienen? Bien, se puede usar la posición anteroposterior, que en realidad, digamos, lo ideal es que no se choquen las palas y que el corazón quede en el medio de las palas. Por eso, digamos, por tamaño, si ven las palas grandes y al lado un bebito, es muy difícil laburar con palas de adultos en los chiquitos. Lo ideal, la posición de las palas ideal es que una esté abajo digamos, la clavícula derecha y otra sobre la línea axilar izquierda, pero bueno, repito, esto tiene que ver con las indicaciones de cada fabricante, y si no, también la posición anteroposterior de una y otra pala. Que como les repito, no es lo ideal y suele haber la adaptación de las palas pediátricas para los chicos. Fundamental es que no se toquen las palas para que no sea arco eléctrico. Después, ¿qué les iba a decir? Hay otra pregunta acá que me parece importante. En los neonatos, pregunta Roxana Bejar, ¿también se utiliza tubo endotraqueal con balón? No, Roxana. No estuvimos charlando sobre reanimación neonatal. La verdad es que es muy interesante reanimación neonatal, pero es muy largo también, entonces se nos iba a ir un montón de tiempo. En los neonatos no se utiliza el balón. Se utilizan los tubos sin balón y las ramas rectas. Eso tiene que ver con la anatomía del neonato y con la friabilidad de su tejido. Entonces, corremos riesgo de lastimarlos, incluso de hacer úlceras por presión. Hablando pura y exclusivamente del neonato. El lactante no neonato, sí.
Chica, y acá hay una pregunta gigante, que es la pregunta de todos cuando estamos reanimando un niño, ¿no? Para Clau, que también tiene muchísimo encima de reanimación, para Sofi, que es una estudiosa también. ¿Cuánto es el tiempo que deberíamos reanimar un niño? ¿Cuándo decimos, basta, hasta acá llegamos? Yo, no sé, Clau, si vos querés hablar un poco de eso, y yo les comento después qué pienso, o si querés que lo diga yo al principio. Dale, dale. En realidad se recomienda que no superar los 20 minutos, pero la verdad es que uno en la práctica, no sé qué les pasa a ustedes también, las reanimaciones suelen ser más largas. Por eso se los traía como charlas necesarias que tenemos que afrontar como equipos de trabajo. ¿Hasta cuándo reanimamos? Y la verdad que cada vez hay más evidencia que las reanimaciones prolongadas dejan resultados neurológicos poco adecuados. Y siempre va a haber alguien que recuerde cuánto tiempo reanimó un paciente y ese paciente tuvo resultados más o menos exitosos con secuelas mínimas. Para mí es un tema de mucha controversia, como les decía, la verdad es que no se recomienda, o nunca leí una recomendación que diga prolongar la reanimación, sino que bueno, limitar los esfuerzos de reanimación basado en muchas veces se habla de unos 20 minutos, pero lo real es que nunca vi reanimaciones tan cortitas. Y que siempre el momento de dejar de hacer una reanimación es un momento como importante para todo el equipo, ¿no? Porque creo que todos trabajamos por el mismo objetivo, que es buscar los mejores resultados. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces el mejor resultado no es la vida a toda costa. ¿Clau? Sí, y a eso quería agregar también que no deja de ser de todas maneras una decisión deliberada entre todos, porque si bien cuando el paciente llega evaluamos justamente cuál es el motivo o lo que se sospecha que puede haber sido lo que causó el paro, trabajamos de forma conjunta, vamos evaluando, y siempre llegado el momento de detener las compresiones, normalmente tenemos a los terapistas también con nosotros, están las pediatras de la guardia, el equipo de enfermería, y siempre se llega a una decisión consensuada de, bueno, vamos a detenernos porque ya se agotaron todas las instancias y todo lo que podíamos hacer con este paciente, que no deja de ser una decisión difícil, porque obviamente uno quiere llegar hasta lo último y decir, bueno, voy a continuar porque tengo la esperanza de que esto haya resultado, ¿no? Sí, tal cual. Chicas, y acá también preguntan desde el interior, si no tienen desfibrilador en este momento, tienen un niño con un paro, si y nosotras les sugerimos que sigan haciendo con el masaje o qué les sugerimos que sigan haciendo ante la imposibilidad de tener un desfibrilador. Sí, totalmente. Continuar el masaje cardíaco y seguir el masaje hasta bueno, el momento en que uno tome la decisión de no hacer, siempre hacer la reanimación, digamos. Además, teniendo en cuenta que los ritmos pueden cambiar, incluso que una vez que uno aplica quizás una descarga, puede no salir del paro, pero cambiar el ritmo de paro, entonces siempre desfibrilamos y seguimos con los masajes, pero no creo que sea no creo que, bueno, no está el elemento para cardiovertir o desfibrilar y haya que suspender la reanimación. También tener en cuenta la utilización de las drogas antiarrítmicas si es que tuviésemos un ritmo desfibrilable, ¿no? Eso me parece también que es importante para tener en cuenta la utilización de los antiarrítmicos. Bueno, eso. Después, acá alguien pregunta sobre la mioradona o la lidocaína. En realidad, en los algoritmos también se habla, es verdad que cuando uno y cuando la otra.
se preferiría la amiodarona, pero en realidad como antiarrítmicos nos pueden servir las dos, y creo que lo importante y lo que se hace hincapié es en la droga que nosotros tengamos disponible y la droga que nosotros sepamos usar. Esto así como en un momento se habló de la importancia de conocer qué elementos nosotros tenemos en nuestro lugar o sea, en lo que era el desfibrilador manual, bueno, saber qué drogas tenemos para estas situaciones. No sé si, Clau, querés agregar algo más. Con respecto a la medicación que vos estabas planteando, no, lo que sí me gustaría por ahí hacer una aclaración es el tema de los accesos venosos. Particularmente por ahí uno a veces retrasa el tema del intento de colocación en una vía, y eso en un paciente en paro por ahí genera una dificultad mayor pasado el tiempo para poder canalizarlo. Lo ideal sería que ni bien se detecta que el paciente está en paro en un ámbito hospitalario o extrahospitalario, poder canalizarlo con un acceso venoso lo más grande que se pueda, o sea, un calibre grande. En un lactante normalmente nosotros canalizamos con un 22, si se puede con un 20 mejor, porque sabemos que probablemente ese paciente vamos a tener que pasarle volúmenes de líquido. Y la medicación, y si no, bueno, después como máximo tercer intento de un acceso venoso, si no es posible, no tenerle miedo a la intraósea, ¿sí? Que si bien lo hacen los médicos, es algo que nosotros como enfermería podemos sugerir, avanzar a colocar una intraósea y no quedarnos en el intento de un acceso venoso que, como les decía, pasado el tiempo por ahí genera más dificultad poder colocarlo. Chicas, acá hay algunas preguntas de personal de salud que está, por ejemplo, en Piedra del Águila. Patricia nos pregunta si la podemos ayudar, y hay otra consulta también que es bastante similar, con dos cosas. Con algunos tips básicos de cómo derivar un paciente en el caso de que haya que administrarle fármacos, o por ejemplo, intento o creo entender de que lo que está consultando es, una vez que está intubado, qué drogas le podemos sugerir que se prepare o que tenga listas por cualquier eventualidad. Y otra, también hay una pregunta, justo por esto que está diciendo Klaus, si no encuentran vía, si la medicación la podemos hacer endotraqueal, por ejemplo, la adrenalina. Sí, como habíamos visto, la adrenalina se puede pasar endotraqueal, es una de las pocas medicaciones que podemos pasar endotraqueales. Tener en cuenta que la dosis es sin diluir y es hasta 10 veces más, y es errática. Eso. Eso en respecto a si se puede pasar endotraqueal la medicación. Y lo otro, a ver si me acuerdo lo que me habías preguntado, estoy tratando también de leer y como que se me va corriendo en las preguntas. Era qué medicación llevarse uno mientras, si tuvo esta eventualidad y lo tiene que derivar al paciente. Yo creo que algo importante que tenemos que tener en cuenta es si al paciente en paro lo tratamos, o sea, no vamos a hacer digamos, lo tenemos que trabajar en nuestra área. Ahora, si después ese paciente sale del paro y lo tenemos que trasladar, creo que es importante pensar las condiciones en las que va ese paciente. Si es un paciente que va con una máscara laringia o está intubado, bueno, mantener una pseudoanalgesia para mantener ese estado que permita que el paciente esté intubado. Y después estar preparado para las eventualidades que puedan surgir durante el traslado, puntualmente si está en paro, que entre nuevamente en paro el paciente, llevar la adrenalina, llevar la lidocaína, la amiodarona, y las situaciones que se puedan suscitar derivadas también del paro, ¿no? O sea, que no esté en paro, que tenga pulso, pero que esté bradicárdico, o que tenga una taquicardia con pulso. También tener en cuenta esas medicaciones, que son las medicaciones más críticas, y por supuesto si es un paciente que nosotros no lo tenemos en paro, pero que lo tenemos chocado o ha salido un shock, bueno, valorar la condición hemodinámica de ese paciente y tener en cuenta los vasopresores que vamos a utilizar para derivarlo. Tengamos en cuenta que es un paciente que después del paro debería irse a una terapia intensiva para continuar con los cuidados post-paro. Entonces, las drogas que vamos a tener que usar
son las que, o sea, primariamente yo diría llevar adrenalina, noradrenalina, la medicación selva-analgésica para mantener la ventilación de ese paciente durante el traslado, y bueno, las medicaciones que puedan surgir si el paciente está con una bradicardia sin pulso o una taquicardia o una taquicardia con pulso. ¿Se entiende? Espero que me hayan entendido. No sé, Clau, si vos tenés alguna cosa más que agregar al respecto. Acá me parece... Sí, sí, Clau. No, estaba pensando por ahí en las medicaciones que por ahí enfermería maneja en traslado de paciente, que bueno, normalmente siempre llevamos con nosotros el becuronio en el caso de los pacientes que fueron intubados, pero normalmente el paciente en paro cuando se lo intuba por ahí, por el estado justamente de no conciencia del paciente, no es tanto el manejo de la medicación. Sí, siempre tenemos midazolam, ketamina, el becuronio, que es lo que te decía, pero después el resto no se me ocurre por ahí otra que tenga para agregar. Chicas, sí. y hay dos preguntas del millón. Sí. Una pregunta, ¿cómo hacen para trasladar un paciente mientras están haciendo RCP? Y mi pregunta en realidad sería, ¿deberían salir de su centro asistencial con un paciente realizando una reanimación? No, yo creo que no, que uno tiene que realizar la reanimación y tomar la decisión de qué hacer con esa reanimación, no salir del lugar de reanimación porque la reanimación deja de ser una reanimación de alta calidad. Imagínense ustedes estar en la camilla, nos subimos a la camilla mientras hacemos las compresiones, ya pierde el sentido. En la camilla a veces a dura penas entra el paciente y cómo haríamos para hacer unas compresiones. Por eso hablaba de que por ahí está bueno también hacer la práctica, pero no, un paro se tiene que tratar en ese momento, a menos que me hablen de a menos que estemos ante un paro extrahospitalario y que no tengamos un sistema de soporte avanzado que nos haya asistido, y que es otra cosa, pero cuando uno habla de calidad se tienen que cumplir ciertos estándares que creo que no se podrían ejecutar mientras trasladamos a un paciente y estemos haciéndole la reanimación, que es distinto a trasladar un paciente que posparo, digamos. Y bueno, y hasta cuando digamos, también uno entiende, porque a nosotros nos pasa que estamos por ahí en un lugar se supondría que con los elementos y los apoyos necesarios, es una situación que no es agradable y que a veces puede llegar a desesperar, pero nada, se hace la reanimación y se define si el paciente sale o no sale del paro. Exacto, y creo que por eso también es tan importante charlar esto todo junto, porque nunca, jamás debiera salir nadie en una ambulancia, como dice Sofi, reanimando a un paciente o tratando de llegar a otro lugar para que otro lo reanime. Esto es una responsabilidad de cada uno como personal de salud, así sea el lugar más pequeñito que estemos. En todo caso, lo que debiera solicitarse es ayuda in situ, en el lugar donde están. Pero ir a buscar ayuda con un paciente que nosotros como personal de salud ya tenemos la responsabilidad. Y acá hay otra de las preguntas que pregunta acerca de los padres en la reanimación. ¿Qué pensamos de eso? Los padres en la reanimación. Sí, como habíamos dicho, es importante que esté el familiar, siempre y cuando no impida el trabajo de los agentes de salud en la reanimación. Está demostrado que incluso hasta ayuda a disminuir las agresiones contra los equipos de salud, tanto in situ como después legales, cuando una persona, un familiar, hablando en este caso puntual de los niños, la mayoría de los familiares que acompañan son sus padres o sus tutores legales, que tengan que estar presentes, ¿no? Es como muy importante que vean los esfuerzos de los equipos de salud. No sé No, y aparte
sumando a eso, Sofi, está incluido en los derechos del paciente y del familiar del paciente que pueda presenciarlo. Exacto. Obviamente que uno advierte al papá, mamá o tutor o quien esté de que el trabajo que se está haciendo, o sea, a la vista es algo agresivo, es algo por ahí bastante invasivo, que puede estar o no, eso queda en decisión de la persona que esté con el paciente, y obviamente siempre intentamos de que alguno esté acompañándolo. Nosotros particularmente en el hospital somos varios los que estamos en la reanimación, normalmente somos 3 enfermeros, tenemos médicos, bueno, y somos un equipo bastante grande, entonces siempre uno trata de acompañarlo y explicándole lo que se le va haciendo, y de todas maneras también el familiar siempre nos sirve para ir dándonos datos y referencias de lo que fue pasando con ese paciente antes de que ingrese en ese estado. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué droga y qué dosis me conviene usar para mantenimiento de sedación en caso de paciente intubado? Para mantenimiento, pensando en el mantenimiento del paciente, hay un montón no de intubar a un paciente, porque un paciente en paro no es que es como un paciente que esté con una dificultad respiratoria que decidimos intubarlo, porque ahí hacemos analgesia y bloqueo neuromuscular, en el paciente en paro no. Para el mantenimiento del paciente, yo creo que el sedante, nosotros en realidad trabajamos con, con una benzodiazepina y con un sedante, con un sedante y con un analgésico, que usamos MIDA, Keta, a veces también podemos usar MIDA, Fenta o usar alguna de las otras medicaciones. ¿Qué quería decir con esto? Son como las medicaciones que nosotros vayamos a utilizar para el mantenimiento de un paciente intubado. Primero, mantener al paciente sedado, y es muy importante porque por más de que el paciente esté en una situación agónica, si tiene conciencia de que tiene un tubo puesto, es horrible y es una forma horrible de pasar los últimos minutos de la vida, si es que fueran esos, ¿no? Y si no son los últimos minutos de la vida, también es horrible. Yo creo que lo que uno tiene que saber de las drogas que va a utilizar, que para mí la respuesta a la que vos que estabas buscando, yo me suelo sentir cómoda con el fentanilo si tuviese que hacer un traslado, pero más allá de eso creo que es importantísimo saber los efectos adversos que tienen las medicaciones con las que trabajaríamos, para saber con qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, el fentanilo, una de las cosas que puede hacer es hipotensiones, entonces si por ahí nuestro paciente está muy jugado con la hemodinamia, y bueno, nada, tener en cuenta eso. Las dosis, no sé si tiene mucho sentido ponerse a hablar ahora de dosis, están disponibles en varios lugares, las dosis para intubación y para mantenimiento, y muchas veces son goteos que uno tiene que ir en el largo plazo titulando, para ver cómo se adapta el paciente. Bien. Estoy leyendo las preguntas que aparecen. No sé, Clau, si vos querés agregar algo más al respecto. No, Sofi, ahí estaba viendo una pregunta que preguntaba de acceso venoso yugular externo. Sí. Que por ahí, si vemos por ahí, nos situamos en el escenario, de poder colocarse se puede colocar, pero por ahí hay que pensar de que el paciente que está en paro cardiorrespiratorio se trabaja mucho sobre la vía aérea. Entonces, el tener un acceso venoso yugular por ahí genera una incomodidad, más que nada porque cuando hay que intubarlo, si el paciente está intubado, en el caso del acceso venoso yugular hay que hiperextender un poco el cuello para poder colocarlo, entonces por ahí no es una vía de preferencia que tengamos. ¿Sí? El acceso venoso periférico, o sea, en cualquiera de los 2 miembros superiores, en pie, también buscamos, y si no, directamente la intraósea, que por ahí es una de las vías más seguras. Bien. Acá
en relación a la fijación de los test, ay, se me van corriendo, perdón la demora o la cara de colgada, es que estoy tratando de leer el chat. Hay una pregunta respecto a la fijación de los tubos, que es lo más recomendable. Clau, ¿vos querés decir algo al respecto de cómo es la fijación del tubo? Sí, nosotros particularmente, te digo, con el material que lo fijamos, se utilizan las cintas tipo IPAFIX, que le llamamos nosotros, son las cintas microporosas, y se hace justamente la fijación con los pantaloncitos, que es la cinta larga cortada al medio para hacer más gráfica, y normalmente lo fijamos en las comisuras de los labios, de uno de los dos lados, con dos de esas cintas cortadas al medio, justamente una que pase por debajo o por arriba del labio y la otra que enrosque el tubo para que no se mueva. ¿Sí? Esto hablándolo así de forma criolla para que se entienda bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta que veas, Bel, que... porque a mí se me van como corriendo, no les puedo seguir el hilo. Ah, perfecto. Bueno. Sí, chicas, perdón, yo les fui sacando y filtrando algunas preguntas que decían presente o hola y nada más, así que fui contestando y eso hizo que se vayan moviendo, pero era para facilitarles las consultas que solamente eran de su tema. Está bien, gracias. Bueno, de todas formas, si queda alguna duda o alguna necesidad qué sé yo, o situaciones que vayan surgiendo de la charla y que no hayamos respondido, yo no lo puse ahí en la presentación, pero sí dejo disponible mi correo, que se los voy a dejar escritos acá en el chat, por si podemos ayudar con alguna otra consulta que nos haya quedado pendiente y que podamos ir trabajando en la semana, si les parece. No sé si las chicas tienen algún otro aporte, si no ya podríamos dar como por finalizado el encuentro. Yo agradecer más que nada que se dé esta oportunidad de que pueda participar en enfermería. Lo veníamos planteando ya de cursos anteriores, así que bueno, para mí un placer poder trabajar esto con ustedes y que nos den obviamente el lugar para poder sacarle las dudas a la gente, que no siempre implica solamente quizá algo que sea médico, sino que sea de la destreza de enfermería exclusivo por ahí. Así que bueno, gracias de nuevo. A ustedes también por acompañarnos, Clau. Bueno, entonces vamos a despedirnos en este encuentro y les agradezco mucho a todos su participación en el curso y el compromiso que tienen con los pacientes en sus lugares de atención. Y muchas gracias, Belén, también por convocarnos en este tercer ciclo del curso. Muchas gracias, chicas, excelentes sus disertaciones y sus aportes, así que saludos a todos y muchas gracias por estar presentes. Gracias, buenas tardes para todos.